Estamos en contacto en directo con Claudio Párez. Don Claudio, tanto tiempo, ¿cómo está? Hola Javier, tanto tiempo, un gusto. Buenos días. Oiga, don Claudio, que no digo, oye, don Claudio, que suena como muy cercano. Claudio, helada mañana y frío también en el sentido de que, claro, todo se encarece porque el dólar ayer superó incluso en algún momento la barrera de los 1.000 pesos. Estamos muy cerca de ese cierre. ¿Qué significa que esta divisa suba y suba y suba? ¿Cuánto nos encarece el costo de la vida? A ver, Javier, los precios, es que me cuesta ponerlo en términos fáciles, pero los precios no son nunca el problema, son siempre un síntoma. Es como cuando el niño tiene fiebre, que el niño tenga fiebre significa que está enfermo de algo. La enfermedad no es la fiebre. Normalmente los precios, cuando suben los precios y el dólar es un precio, o sea, lo que nos preocupa es el precio del dólar, no el dólar en sí mismo. El problema está precisamente en que nos hacen falta dólares. Entonces, lo que pasó es que la cantidad de dólares que tenemos hoy día en Chile no alcanzan para los usos que queremos darle al dólar. ¿De dónde sacamos los dólares? Normalmente, y la mayor parte, la sacamos de las ventas de cobre. ¿Y para qué las usamos? Para importar. Entonces, ¿cuál es el problema hoy día? Que si sube el dólar, o sea, si bajó el precio del cobre, que es una cuestión que nos está pegando desde la semana pasada, que ha caído fuerte por las proyecciones principalmente chinas, hay menos dólares en Chile, como seguimos necesitando dólares, entonces el precio del dólar tiende a subir. Entonces el problema no es el precio, sino que es la falta de dólares. Pero voy a dejarte replicar antes de seguir el análisis porque es más largo que la pena los pobres. Claro, oferta y demanda básicamente. Y el precio del cobre no ha caído poco tampoco. O sea, tampoco, en el fondo. Ha caído y bastante, porque siempre hablamos de centavos, de pocos centavos, pero esos pocos centavos, entre comillas, cuando tenemos una exportación de miles y miles y miles de toneladas, si lo sumamos, no es poca plata. No, o sea, de hecho, por cada centavo que cae el cobre son millones de dólares que dejan de entrar a la economía chilena. Entonces la pregunta es, bueno, si tenemos menos dólares, es un poco cuando uno va a la tienda, no al supermercado, a la tienda a comprarse algo, y pregunta el precio, uno dice, mejor lo compro la próxima semana, Claro. o me espero, ahora no puedo. Entonces, el problema cuando suben los precios no está en que suban los precios, sino que hay gente, de hecho a veces uno mismo, que no puede seguir comprando las cosas que antes compraba regularmente, entonces disminuye su calidad de vida. Lo que pasa es que Chile, especialmente durante la pandemia, ya veníamos de antes, pero especialmente durante la pandemia, se acostumbró a importar cosas. Sí, y lo importamos en dólares. Y lo importamos directamente en dólares. Exactamente. Entonces, la solución, entre comillas, para este alza del dólar es dejar de importar cosas. Ya, pero ¿y cómo lo suplimos si las necesitamos? O, bueno, a ver, entre comillas las necesitamos, porque hay cosas que no compramos necesariamente porque realmente las necesitamos. Hoy día, por ejemplo, veía, mira la tontera que voy a decir, una casaquita que te mantiene la cerveza o la bebida, lata de bebida helada. Pero era como una casaquita que le colocabas a la cuestión. No lo necesito para nada, pero claramente, ¿quién me impide que lo compre si es que tengo el poder adquisitivo para hacerlo? Bueno, ese es un ejemplo, pero en general el problema está ahí, que en realidad no queremos disminuir nuestro tranco de consumo. Cuando hablábamos el año pasado, me acuerdo que tuvimos alguna entrevista y yo te decía, el próximo año va a ser duro, a esto nos referíamos. Cuando es difícil, cuando nosotros le decíamos, vamos a tener que renunciar a algunas cosas, ese es el problema. No es que nosotros tuviéramos que ir a decir, mira, vamos a hacer un esfuerzo de disminuir nuestro consumo porque la verdad es que la economía lo necesita. Los precios nos iban a obligar a eso. Claro. ¿Sí? Y nos obligaron antes de lo que nosotros esperábamos. Nosotros sabíamos que esto iba a ser difícil, pero no tanto. No tanto. Estamos pagando las consecuencias de harto tiempo. Claudio, tiempo. el Banco Central no ha dicho mucho de esto. ¿Debería intervenir en algún aspecto, no? La verdad es que, a ver, de nuevo,
El problema está en la cantidad de bienes que tenemos, no en los precios. Ya. Entonces, la pregunta es, esta falta de dólares que viene del precio del cobre, ¿es transitoria, un ratito o es permanente? Tendríamos que preguntarle si es quizás a China, ¿no? Ahí en ese caso. Si es transitorio, sí, no, los chinos, o sea, cualquiera te va a decir, no, si es por un ratito nomás, pero tú sabes que esas cuestiones, No. el lunes empiezo la dieta. Claro. Entonces, no, la verdad es que la pregunta es si esto es permanente o es transitorio. Si es transitorio, tiene sentido que el Banco Central diga, mira, sabe que nosotros tenemos aquí unos dólares guardados, los vamos a poner en circulación. Entonces, como ponemos esos dólares en circulación, Empieza a bajar. el precio baja, y como el fenómeno era transitorio, cuando el fenómeno se termina, el precio del dólar vuelve a estar Claro. en el nivel que teníamos originalmente. El problema está en que si el fenómeno es permanente y en realidad el precio del cobre se está acercando a su precio de largo plazo, el Banco Central va a agarrar los dólares que tiene, los va a meter y resulta que el precio del dólar va a bajar Un ratito. 2 semanas, 3 semanas. Sí, y después va a volver a subir. Oye, No, Claudio, te llevo al... no resolvemos el problema. Claudio, te llevo rápidamente y muy cortito al ámbito de los combustibles. Hoy subieron, a ver, como que casi que no lo creemos, pero es un insumo que tenemos que seguir usando porque simplemente no tenemos un buen transporte público y si tenemos que seguir ocupando el auto, lamentablemente tenemos que cargar combustible. En este sentido, lo importamos. Claramente, los precios de los combustibles, así como vemos el panorama actual, deberían seguir subiendo. Y sí. Entonces la solución está, bueno, mucha gente ya ha empezado a adoptar esas soluciones. La cantidad de gente que hoy día usa la bicicleta es cada vez mayor. Concepción se adaptó un poquito y hoy día tenemos carriles para bicicleta. El transporte público no ha mejorado mucho, pero ahí de nuevo el problema no es que suba el precio de los combustibles, sino cuál es la alternativa disponible. Entonces todavía nos queda mucho por hacer en temas de transporte público, en temas de compartir los autos, de usar autos más pequeños, de usar autos más eficientes, la electromovilidad a lo mejor se viene. Entonces tenemos que buscar alternativas porque el precio de los combustibles va a seguir subiendo. O sea, y ese es un tema que no va para, no es un tema que vayamos a solucionar ni siquiera el próximo año ni en 2 años más. El problema es un problema a mediano plazo. A mediano plazo. O sea, el problema de los combustibles va para largo. O sea, porque los combustibles se están acabando en el mundo. O sea, los combustibles son lo que se llama un recurso no renovable. Claro. Entonces, va a llegar un momento en que se van a acabar los combustibles fósiles, ya los vamos a quemar todos y una vez que quememos todos los combustibles fósiles vamos a necesitar usar otro tipo de combustible. Entonces, en la medida que los combustibles se van acabando, de nuevo, recuerda, lo importante es si hay o no hay bienes. Si los combustibles fósiles se están acabando, va a haber cada vez menos disponibilidad de combustibles fósiles. Entonces, la única alternativa que tenemos es dejar de utilizar los combustibles fósiles. Porque difícil. Ese precio va a seguir subiendo. Sí, pero hay que tomar la decisión en algún momento. Sí, hay que tomarla. Claudio, agradecido por supuesto el contacto y siempre la disponibilidad y conversar de estos temas que, insisto, la ciudadanía cada día está más interesada en saber cómo funciona y por qué ocurren estos fenómenos. Así que agradecido, que estés muy bien. Muchas gracias, Javier. Un saludo a todos los televidentes. Nos vemos, que estés bien.